Muy buenos días a todos. Soy María Montserrat Villagra Terán, trabajo en la Universidad La Sapienza de Roma y hoy quería proponeros un nuevo método para las clases de literatura, llamado el método universal para el aprendizaje. Os voy a hablar de cómo he implementado yo este método en mis clases de literatura. Bueno, estos son los proyectos en los cuales está implicada mi universidad, y os he puesto también los enlaces donde se van colgando todo lo que estamos haciendo dentro de estos proyectos. Bueno, ¿en qué consiste este método universal para el aprendizaje? Bueno, pues el principal objetivo es eliminar las barreras que impiden la adecuada formación de todos los alumnos de la clase. Claro, si nosotros proponemos, o si nosotros trabajamos con todos los alumnos, es posible eliminar los programas para los alumnos con necesidades educativas especiales. Y es aquí donde tenemos la verdadera inclusión. Otro aspecto importante de este método es que es muy apropiado para el contexto digital, para la incorporación también de las nuevas tecnologías a la clase. Hay toda una bibliografía que apoya este método. Aquí os pongo el nombre de algunos estudiosos que han apoyado este método. Es un método sencillo e intuitivo, accesible, requiere poco esfuerzo físico y propugna la tolerancia del error. Es un método flexible. ¿Cómo se consigue esta flexibilidad? Pues proponiendo múltiples medios de representación de los materiales que aportamos a la clase, múltiples medios de acción y expresión y múltiples medios para motivar al estudiante. ¿Qué objetivos me he propuesto yo cuando empecé este curso? Es un poco el resumen de los objetivos de mi trabajo, ¿no? Pues la utilización de las nuevas tecnologías, la motivación en el alumno, consolidar y aumentar los conocimientos sobre lenguaje literario y literatura, practicar las 4 destrezas y utilizar el flipped teaching, que sería la clase invertida, es decir, trabajar con materiales que ellos podían consultar fuera de la clase. En una plataforma se cuelgan determinados materiales que ellos pueden consultar hasta que hayan aprendido esos contenidos. ¿Cuáles son los métodos que tradicionalmente se han utilizado para enseñar literatura? Por ejemplo, el modelo retórico, que es el modelo que se utilizaba en la Edad Media, en el que se tenían los clásicos como punto de referencia. Luego vino el método historicista en el siglo XIX, pero realmente en el siglo XX todo cambió con las teorías formalistas, las estructuralistas, y luego hay toda una serie de teorías relacionadas con la literatura, como la semiótica literaria, la pragmática, y toda una serie de teorías que han cambiado nuestra forma de enseñar. Por ejemplo, la semiótica literaria ha hecho que se conciba el texto como un signo con una función comunicativa específica. La pragmática literaria ha hecho que el texto se empiece a entender en el contexto y se empiece a dar importancia a la producción y a la recepción. Con la teoría empírica de la literatura, que se basa en el constructivismo, se ha empezado a dar importancia a la construcción del sentido por parte del alumno. Es el alumno el que construye el significado del texto. La estética de la recepción también propone la lectura como un proceso dinámico, y es el lector, el protagonista, el que construye el significado del texto, ¿no? Es el protagonista del proceso de lectura. Entonces, todas estas teorías nos han hecho ver un poco el aprendizaje como un proceso activo, nos han hecho ver la importancia de despertar el interés en el texto literario
la importancia de desarrollar hábitos de lectura en el alumno, también la importancia de la competencia literaria, que sería un poco lo que es la competencia lectora, por eso se propugna lo que es la lectura, ¿no? Se ha visto también la importancia de desarrollar estrategias para construir el sentido, que incentiven la comprensión y la interpretación del texto, la relación del texto con su contexto histórico y cultural, la importancia de despertar el placer de la lectura, la importancia de proponer textos próximos a los intereses de los alumnos y, claramente, la utilización de las nuevas tecnologías. Las teorías psicopedagógicas, como por ejemplo la psicolingüística y la psicología cognitiva, nos han hecho ver un poco la importancia de partir o de tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumno. También la importancia de aportar contenidos significativos, la motivación, las actividades de interpretación oral como dramatización, recitación, lectura en voz alta. También la importancia de fomentar los talleres didácticos en clase o la escritura literaria y bueno, toda una serie de actividades lúdicas que en realidad nosotros hemos intentado implementar en actividades en línea, en entornos digitales. Los entornos digitales, un poco lo que antes se llamaban TIC, que luego se han cambiado luego se han llamado TAC, en fin, todas, pero aparte de las cuestiones terminológicas, yo aquí he propuesto una serie de herramientas que tenemos en la red y que podemos utilizar en nuestras clases. Yo he utilizado algunas de ellas. No todas, claramente. Luego cada uno elige un poco las herramientas con las que mejor se encuentra. Entonces, este curso que yo he preparado, ¿qué he tenido en cuenta? Aparte el método universal para el aprendizaje, pues he tenido en cuenta todo eso que os he dicho, todo lo que son los avances que la didáctica de la literatura ha conseguido en las últimas décadas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero también he utilizado la lección invertida, es decir, el flipped teaching, ¿no? Es decir, aportar materiales en plataformas de aprendizaje para que luego el alumno lo pueda consultar. Luego, el UDL o el método universal para el aprendizaje, por lo que concierne a los objetivos, pues estos tienen que ser flexibles y variados, porque este método parte de que no todos los alumnos son iguales. Son diferentes, cada alumno es diferente, entonces hay que contemplar esta diversidad. Los métodos, por ejemplo, pues he utilizado la escritura colaborativa con las aplicaciones de G Suite como Google Docs. Los materiales, pues flexibles, he utilizado diferentes formatos, he utilizado la transcripción o la audición de textos. Y por lo que concierne a la evaluación, pues también tiene que ser flexible y también se tienen que aportar diferentes formatos por lo que se refiere a la evaluación. Por lo que concierne a la flexibilidad de uso, pues yo en mi curso he permitido imprimir un texto o escucharlo. Por lo que se refiere al método sencillo e intuitivo, por ejemplo, he explicado, el significado de palabras que el alumno no comprendía, para hacerlo más sencillo. De fácil acceso, es decir, por ejemplo, yo he aportado instrucciones de ayuda, siempre. Y la tolerancia al error, por ejemplo, la utilización del corrector ortográfico, enlaces, por ejemplo, aportar enlaces a lecciones que trataban el mismo tema o, por ejemplo, permitir al alumno que haga los ejercicios en sucio antes de pasarlos a limpio. Y los controles, las pruebas de control tienen que ser frecuentes para
no hacer solo una prueba final al final de curso, sino controles frecuentes. Por lo que se refiere a los pilares fundamentales, esta es la parte central. Por ejemplo, hay que proponer al alumno múltiples medios de representación, porque cada alumno tiene sus exigencias, y aquí pues entra de lleno todo lo que está relacionado, por ejemplo, con el color de las letras, todo lo que tiene que ver con el contraste entre la pantalla y las letras, el volumen o la velocidad de las audiciones, la aclaración de algunas expresiones, el uso de diccionarios en línea o la transcripción de los vídeos. Por lo que se refiere a los múltiples medios de acción y expresión, por ejemplo, aquí podemos utilizar múltiples medios. Por ejemplo, si estamos con literatura, proponerles, por ejemplo, diferentes versiones de una obra literaria, diferentes versiones cinematográficas, y que el alumno elija la que mejor representa la obra literaria. O, por ejemplo, decirle al alumno que se ponga en el lugar de un personaje y que diga cómo se siente. En fin, tiene que haber variedad. Por lo que se refiere a la utilización de las nuevas tecnologías, pues por ejemplo Moodle, para fomentar la interacción, Google Docs, pero también hay muchas herramientas de las que antes hemos visto que fomentan o que facilitan la interacción. Por lo que se refiere a los múltiples medios para motivar, pues yo he utilizado foros, chat. Bueno, en Moodle, cuando el alumno tiene Moodle, también tiene acceso a blogs, a su propio blog. También hay foros, hay chat en Moodle, y eso se pueden utilizar tranquilamente. Y bueno, también el formato Word, el formato vídeo, porque, por ejemplo, el Word es un formato muy indicado, por ejemplo, cuando hay alumnos que tienen problemas de vista, para poder hacer las letras más grandes y poder leer mejor. Y los vídeos, por ejemplo, cuando hay alumnos con problemas auditivos, generalmente los alumnos con problemas auditivos están especializados en la lectura de los labios. Entonces, en el vídeo, cuando yo siempre pongo mi imagen, y entonces el alumno puede leer en los labios. La mayoría están especializados en la lectura de los labios. Y bueno, principalmente los medios para motivar tienen que ser siempre variados, porque hay alumnos que les gusta la novedad, pero hay otros que no soportan la novedad, que les gusta la rutina diaria. Entonces, lo que hay que hacer es proponer diferentes formas de motivar, y también lo que he dicho de los blogs o de los foros y las chats, eso es un entorno pues para hablar y comentar con ellos lo que más les ha motivado, lo que menos les ha motivado, y luego se puede ir cambiando y viendo un poco cómo desarrollar el curso, según las exigencias de los alumnos. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.